Después de sentar las bases epidemiológicas del problema del dolor y de las bases fisiopatológicas, penetraremos ahora entonces en los aspectos clínicos del problema doloroso. Una estrategia desarrollada casi universalmente por las personas que manejan el dolor con el fin de detectarlo tempranamente y manejarlo adecuadamente es el quinto signo vital. Pero últimamente, a raíz de la pandemia del COVID, se ha estado hablando también del sexto signo vital, la oximetría de pulso. Un ejemplo viviente de lo que es la aplicación del quinto signo vital es el caso del Hospital del Tunal en Bogotá, empresa social del Estado, en el sur de la capital, dirigido por la doctora Patricia Abella, médica anestesióloga especialista en dolor. Esta es la primera institución certificada como sin dolor en Colombia hace más de 25 años. Y ellos está en la hoja de enfermería en la cual se registra la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en la escala visual análoga, quinto signo vital. Y está también la saturación de oxígeno como sexto signo vital. Para el registro de ese quinto signo vital, la escala visual análoga en el Hospital del Tunal, este cuadro que se aprecia aquí donde aparece 0/10 en esta paciente, 1/10 en el paciente del lado derecho, se encuentra en todos los sitios del hospital donde pueda acostarse una persona para ser atendida, en urgencias y en todos los servicios. Inclusive para, a manera un poco jocosa, en los sitios donde los médicos se acuestan a descansar, aparece un cuadro de estos también. Y esta es un caso de una paciente en el mismo hospital en la cual le hicieron una histerectomía en la noche, el grupo de clínica del dolor, de la cual a la mano izquierda está la enfermera directora y está atendiendo a esta paciente que tiene 8/10 de problema doloroso. Y esto es otro ejemplo de la aplicación del quinto signo vital. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, al abrir la historia clínica computarizada en el servicio de urgencias para registrar los resultados del examen médico inicial, la primera pregunta es, ¿cuánto dolor tiene el paciente en la escala visual análoga? ¿Qué tratamiento se ordenó para manejarlo? Si estos dos datos no se registran, no se abren los siguientes tópicos de la historia clínica para registrar los resultados de ella. Y es que el quinto signo visual es fundamental para evaluar el dolor. Da una clara información sobre el estado de sufrimiento de los enfermos y permite al médico tratante programar ajustes en el manejo del dolor. Es muy claro, el paciente cuando llega a la consulta se le pregunta cuál es su escala visual análoga, la cual sería enseñado, y si la paciente tiene más de 7 o 7, uno sabe que no le están actuando las drogas satisfactoriamente. Si la paciente tiene 2, 3 de dolor en su quinto signo vital, la escala visual análoga, el paciente muy seguramente las drogas están actuando satisfactoriamente. En esta sección del programa hablaremos ahora del manejo del dolor agudo, uno de los aspectos más importantes del manejo del dolor en razón de que debe iniciarse lo más rápido posible y lo mejor posible para evitar la cronificación del dolor. Conservando la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, miramos
la perspectiva de una definición del dolor agudo. Dolor de aparición reciente, duración probablemente limitada, que generalmente tiene una causa identificable y temporal, relacionada con una lesión o enfermedad. Y algunas personas pueden ofrecer alternativas especiales para una descompostura con un dolor agudo, pero yo pienso que debemos penetrar un poco en los aspectos más técnicos. Pero detengámonos un poco en la medición del dolor, para decir en primera instancia que la única persona que sabe cuánto dolor tiene es el que tiene el problema. No existen dolorómetros en la actualidad para medir el dolor, de manera que la escala visual análoga o la escala numérica, como se le identifica también, es la única manera como podemos saber cuánto dolor tiene un paciente. Y 0 será el menor dolor posible, 10 el peor dolor posible. Y entre 0 y 3 tendría un dolor leve, entre 4 y 7 un dolor moderado y entre 7 y 10 un dolor severo. Pero hay personas que no pueden decir numéricamente o a través de la escala visual cuánto dolor tienen. Y para este caso se utilizan entonces las caritas, como en los niños. Y yo diría que el niño del lado izquierdo es un niño que no tiene dolor y el del lado derecho puede tener un dolor muy severo y puede suceder una de dos cosas, que tiene un dolor muy alto o que la madre está fuera del consultorio y el niño está dentro. Y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el año 2001 señaló que estas caritas son útiles en los pacientes limitados mentales con alteraciones de la conciencia, en los ancianos, en los sordomudos, en niños y en personas que hablan otros idiomas cuando se desplazan a sitios diferentes a su país de origen. Y vamos a tomar esta pacientica de 95 años que solicitó una atención por una cefalea intensa en la escala visual análoga de 10 sobre 10. Es una paciente con una hipertensión moderada, no diabética, no tiene problemas renales, es relativamente sana para su edad. Ha solicitado en otras oportunidades sea atendida en casa y nunca se ha llevado a hospitales, pues ha tenido experiencias muy negativas. Con el neurólogo y con el médico geriatra se le definió finalmente una cefalea inespecífica. Y enfrentamos a esta paciente para manejarla de la siguiente manera. Iniciamos con un goteo y por vía intravenosa con una ampollas de dipirona ubicadas en un equipo de venoclisos tipo uretrol, eh, en una jeringa de 10 centímetros cúbicos disolvimos los 10 miligramos de una ampolla de morfina y comenzamos a aplicarle al paciente un miligramito y esperamos unos 5 minutos, otro miligramito y esperamos otros 5 minutos. Al tercer miligramo, es decir, en unos 15 minutos, esta paciente se había prácticamente suspendido su dolor intenso, se seguía quejando. Pero no podíamos seguir con estas otras drogas por vía intravenosa y se le inició, en la medida que pudo tener su vía oral, le iniciamos Dolex por vía oral y le iniciamos gotas de tramadol. Este fue el manejo que se le dio a esta paciente que definitivamente no tuvo ninguna otra oportunidad de una cefalea en una primera consideración general básica para el manejo del dolor agudo.
tenemos en cuenta las razones éticas que dicen que cualquier dolor asociado con una enfermedad, cirugía o trauma se debe tratar adecuadamente y se debe tratar individualmente. Recordemos uno de los principios que hemos mirado en las etapas anteriores. No es recomendable sedar a estos pacientes con benzodiazepinas o neurolépticos, pues sedación más dolor es igual a excitación. Las drogas que usamos, la morfina u otras drogas que se usan, son sedantes de por sí y el control del dolor ayuda a resolver el problema. Y el primero de los 6 principios básicos del manejo del dolor agudo es la analgesia multimodal. Usar diferentes analgésicos que tengan mecanismos de acción diferentes y perfiles farmacocinéticos complementarios. Se disminuyen los efectos secundarios y se optimiza la analgesia. La combinación entonces de narcóticos más AINES, ¿no es cierto?, es la ideal para manejar el dolor agudo en las primeras etapas. No asociar dos medicamentos de la misma clase, ni dos AINES ni dos opioides. Partimos para seguir adelante de que tenemos el conocimiento de las drogas diferentes que usamos, tanto desde la perspectiva de cuánto tiempo se demora para iniciar la acción de la droga y cuánto dura su acción. De esta manera, nosotros entonces el segundo principio básico de manejo del dolor agudo es los analgésicos se deben administrar por horario, según la vida media, para prevenir que el dolor reaparezca. Esa prescripción según dolor debemos evitarla y debemos suspenderla de nuestra forma de formular estas drogas. Y teniendo en cuenta los dos principios anteriores, analgesia multimodal y dosis por horario, el tercer principio en el manejo del dolor agudo es que los opioides se deben titular. Las dosis se incrementan progresivamente hasta encontrar la que le quite el dolor con mínima incidencia de efectos adversos. Este principio también se aplica fundamentalmente a todos los analgésicos desde mi perspectiva personal, ¿no? Teniendo en cuenta la analgesia multimodal, la dosis por horario y titulando, el cuarto principio son dosis de rescate. Administrar entre las dosis, si hay dolor, una dosis adicional del 50% de la que se está administrando. Este casito que tenemos acá de 40 gotas de morfina por vía oral en una paciente con cáncer, entre la primera y segunda dosis tuvo dolor, se le da 5 gotas de rescate. No se suspende la segunda dosis. Entre la segunda y tercera dosis no hubo dolor. Entre la tercera y la cuarta dosis hubo dolor y se le da dosis de rescate. Pero ¿qué pasa? Para hoy se le estaban dando 40 gotas, pero entonces para mañana se suman las 10 gotas adicionales y mañana se le dará a la paciente 12 o 13 gotas. Es decir, estamos de nuevo dando dosis por horario, estamos dando dosis de rescate y estamos titulando de nuevo en este paciente. Esta es la escala de la Organización Mundial de la Salud del año de 1984, pero esta está modificada para las condiciones más modernas de la actualidad. Y este es el quinto paso en el manejo del dolor agudo, muy especialmente, y es la modificación de la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, lo que se ha llamado modernamente el ascensor analgésico, es decir,
es subirse al cuarto piso para utilizar las drogas fuertes como la morfina, metadona, oxicodona, bajarse por la escalera para utilizar acetaminofén, tramadol, codeína, en analgesia multimodal de las primeras etapas del manejo del dolor agudo. El ascensor analgésico es muy útil en dos tipos de dolores que aparecen con relativa frecuencia y que son el dolor episódico o el dolor incidental, que es un dolor transitorio o predecible que aparece como respuesta a un estímulo voluntario, involuntario, un movimiento, una bipedestación, tos, procedimientos o de tipo emocional. Es el típico caso de una paciente que está en su cama acostada en el hospital y hay que llevarla a una cirugía, a una radiografía. En ese caso hay que movilizarla y en ese momento aparece el dolor incidental, el dolor episódico, que hay que aprovechar el ascensor analgésico para poderla tratar. Y el otro es el dolor irruptivo, que es muy frecuente en pacientes con cáncer, exacerbación del dolor de forma súbita y transitoria, de gran intensidad, escala EVA mayor de 7 y de corta duración, usualmente inferior a 20 o 30 minutos, que aparece sobre la base de un dolor persistente estable o un nivel tolerable, una escala de EVA 4. Ya hemos visto entonces la analgesia multimodal, la dosis por horario, titulando los analgésicos, las dosis de rescate y el ascensor en dolor. Este último principio, muy importante para tener en cuenta por los profesionales que van a atender el paciente con dolor agudo. Utilice drogas de inicio y pico de acción rápida. De efecto confiable, no solo del efecto de la droga, sino confiable para quien la administra. La administración intravenosa y drogas de duración corta y media para tener control de la evolución del dolor. La vía intramuscular no es una opción en el dolor agudo, porque particularmente en aquellos pacientes que tienen pérdidas de sangre, traumatismos, etcétera, porque la absorción puede ser errática de las drogas. Y otras reglas básicas de prescripción de un analgésico que ayudan mucho teniéndolas en cuenta frente al paciente. Prevenir la aparición del dolor, esto es bien importante porque sabemos todos que el dolor es cambiante. Elegir la vía de administración más simple, la que se tenga a mano. Prescribir la dosis correcta, obvio, absolutamente. Y prescribir en función del origen y la intensidad del dolor. Muy importante es la clasificación del dolor para tener en cuenta estas reglas que estoy comentando. Y continuando con estas reglas básicas de prescripción, es interesante evaluar frecuente y periódicamente la intensidad del dolor porque, como ya lo habíamos expresado, el dolor es cambiante. Ajustar en función de respuesta, es decir, ir titulando la respuesta a las drogas que estamos administrando. Atención a las contraindicaciones y muy importante también a las interacciones de las drogas, porque estos pacientes deben estar tomando diferentes tipos de drogas que pueden tener incompatibilidades. Y finalmente la utilización de fármacos coadyuvantes, es decir, analgesia multimodal con otro tipo de drogas. Un ejemplo de la manejo analgésico de un dolor agudo de tipo leve o moderado, menos de 5 en la escala visual análoga para las primeras 72 horas sería este. Un paciente que tiene 0 a 5 de dolor, ¿no? Acetaminofén, el paracetamol, dipirona, que es el metamizol, utilizar AINES y utilizar opioides suaves, opioides débiles, y utilizar combinaciones de estos como la analgesia multimodal. Y en el mercado de drogas se consiguen ya combinaciones para la analgesia multimodal, como las que se apresan ahí, codeína con acetaminofén, codeína con diclofenaco.
A mí personalmente el tramadol con diclofenaco o el tramadol con acetaminofén es una excelente combinación para analgesia complementaria de la primera etapa del dolor agudo en analgesia multimodal. Y para el caso de un dolor moderado o severo como el que se presenta aquí, con una escala mayor de 5, en la escala visual análoga tenemos alternativas. Está el tramadol, que viene en apoyos de 100 miligramos. Administrar 1 o 2 miligramos de peso cada 6 horas por vía intravenosa, diluido en 10 o 20 centímetros de solución salina normal para pasar vía uretrol en 10 minutos o darlo fragmentariamente centímetro a centímetro. Y la otra droga es el clorhidrato de morfina, 1 a 2 miligramos intravenosas cada 3 a 6 minutos, hasta que el dolor esté controlado. Una escala de 3 a 4 sobre 10. Y seguir con 0.1 o 0.15 miligramos intravenoso cada 4 horas. Y terminamos siempre pensando en estas dos metas. Cero dolor, no dolor. Pero en los pacientes crónicos imposible y en general, de manera que nuestro objetivo, menor dolor posible.